están? Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Soy Lucio Olivares este martes 28 de mayo de 2019 en esta cuarta emisión del programa Todo por Ti, donde tengo el gusto y la oportunidad de poder conversar con el doctor Samuel Betlowski Villa, gastroenterólogo, porque el tema de hoy es enfermedades por reflujo y posibles complicaciones. Si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios, nos pueden dejar sus mensajes en las redes sociales del Sanatorio San José. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Sanatorio SJ. Seguramente sí tendrán muchas dudas, muchas preguntas, porque las enfermedades por reflujo son muy comunes en nuestro país, desafortunadamente. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, empezamos con esto. ¿Qué es el reflujo, no? Porque la verdad es una palabra que escuchamos frecuentemente entre nuestros familiares, nuestros amigos, pero ¿qué es? En sí, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es el nombre completo, es el retorno del contenido gástrico, ya sea alimento, ya sea ácido, ya sea alcalino, que incluso puede haber bilis, que se regresa hacia el esófago. Puede ser al esófago o puede ser incluso hasta la boca. Hay personas que vomitan o se les regresa hasta la boca, que se le llama regurgitación. Y es algo muy común, es la acidez o lo que refieren a agruras. ¿Sí? Eso es la enfermedad por reflujo. ¿Y por qué se presenta? En la gran mayoría de las ocasiones, la principal causa es una hernia yatal. ¿Sí? Esa hernia yatal hace que el esfínter esofágico inferior, que es donde se localiza donde se junta el esófago y el estómago, que es una válvula, por así llamarlo, la presión se disminuye. Entonces eso favorece el retorno del contenido. Entonces nos regresamos un poquito y ahora hablar de por qué, cuál es la causa de que se produzca una hernia. No se conoce exactamente, o sea, a veces hay cierta predisposición y no es como, por ejemplo, una hernia inguinal, una hernia umbilical que algún esfuerzo lo puede ocasionar, simplemente es un defecto que incluso recién nacidos la pueden presentar, aunque bueno, el reflujo ya patológico se presenta después de los 6 meses. Durante este tiempo en lo que va madurando todo el organismo del recién nacido, se puede considerar como normal. Ya después de ese tiempo, bueno, ya se puede considerar reflujo. Y es pues un defecto simplemente, aunque no siempre debe estar una hernia yatal. Hay ocasiones en las cuales hay una, digamos, disminución en la presión, una incompetencia del hiato, que se le conoce, y eso en ocasiones hay relajación de ese esfínter y se produce el reflujo. ¿Y en quiénes se presenta con mayor frecuencia el tema del reflujo? El reflujo se puede presentar en cualquier tipo de persona, obviamente puede ser más factible que lo presente en una persona obesa por aumento de la presión en el abdomen o simplemente aquellos que tienen malos hábitos de alimentación. Por ejemplo, el chocolate y la menta pueden hacer que el tono del esfínter esofágico se disminuya y eso favorezca la aparición de reflujo. El chocolate y la menta, creo que eso es importante porque Sí, luego el hablar de malos hábitos alimenticios pensamos inmediatamente como en cosas grasosas, en carnes o digo, lácteos. Digo, además, ¿verdad? también lo Además, puede ocasionar. Alimentos muy grasosos, muy condimentados, harinas blancas pueden ocasionar. Obviamente, los cítricos, hay personas que a lo mejor tienen su reflujo, pero como es un poquito más ácido, lo sienten más. sí, o sea, el estar detectando, porque muchas veces dices, bueno, es que es fruta, ¿no? O no, no es carne, no es algo tan grasoso y piensas que cuando tú mismo te quieres como medicar o Ujú. te quieres como ir llevando la línea es cuando vienen este tipo de complicaciones. Y todo, la verdad es que cuando hablamos de cualquier tipo de enfermedad siempre nos vamos al origen y tiene que ver con los hábitos alimenticios Sí, muchas claro. veces, ¿no? Siempre, digo, en mi consulta se hace hincapié en eso. Hay que cambiar los hábitos. Los ayunos prolongados puede, puede ocasionar reflujo porque hay mayor cantidad de ácido Claro. y ese ácido pues ocasiona los síntomas. ¿Sí? También tiene que ver la ingesta de alcohol, el tema del tabaquismo, Obvia- como otros tipos de hábitos. sí, o sea, los dos. El alcohol, por ejemplo, hay personas que una copa de vino tinto les puede ocasionar más reflujo. Algún tipo de alcohol, sobre todo, digo, de vino tinto, perdón, por la acidez que presenta. ¿Sí? Hay personas que no pueden presentar ningún tipo de reflujo tomando alcohol. Pero sí es un factor también importante y es algo que hay que modificar. Y en cuanto al tabaco, obviamente también el tabaco
nos puede causar daño, sobre todo en personas que ya tienen un reflujo, pueden ser más susceptibles a presentar problemas de esofagitis erosiva o incluso un esófago de Barrett, que es una de las complicaciones que se puede presentar. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con el tabaco? Pues la sustancia, la nicotina, simplemente la nicotina puede hacer que aumente el daño. O sea, el daño de en sí de la nicotina es, o sea, es muy agresivo en general del tubo digestivo. Y bueno, ahora, ¿cómo es el tratamiento de una persona que tiene reflujo? ¿Qué es lo que debe de hacer? Primero, como te dije, o sea, es un cambio en los hábitos alimenticios. La dieta es muy importante. Tratar de bajar el consumo de grasas, de irritantes, de harinas. Yo también hago hincapié en el chocolate, porque hay personas que comen chocolate y piensan que no les causa problemas. Y sí ocasiona reflujo. Y obviamente lo principal es disminuir la producción de ácido con medicamentos inhibidores de bomba que se le llama omeprazol y todos ese tipo de familias de medicamentos. Y algo también importante es son los procinéticos. ¿Qué son esos? Son los medicamentos que ayudan a vaciar el estómago de una manera, digamos, prematura para evitar el reflujo. Y además que tienen cierta acción sobre la presión del esfínter y eso ayuda a disminuir el reflujo. No únicamente se presenta en adultos, también se puede presentar en niños. Sí, desde niños, sí. Y hay niños menores de 5 años que están operados por el reflujo que tienen tan importante. Aquí el problema es que el reflujo... Más difícil de detectar en niños. Pues cuando es un reflujo leve, sí. Sí, pero lo cuando pueden es... confundir a lo mejor con algo más, ¿no? Por ejemplo, si te genera o te provoca vómito. Ajá. Sí, pero hay ocasiones en las cuales sin previo aviso comen y se les regresa, o se agachan y se les regresa. Entonces son datos de que algo está pasando. A lo mejor es una hernia ya tan un poquito grande y eso le está ocasionando el reflujo. Ahora, hay ocasiones en las cuales los síntomas no son los tradicionales de sentir agruras, acidez. Hay ocasiones que se puede presentar sensación de ahogo, que de repente está la persona acostada, recostada, y siente que se le regresa hasta la garganta o empieza a batallar para respirar. O también puede llegar a suceder que las personas manifiestan tos. Es una tos irritativa, una tos seca, que a pesar de ir con los médicos, ya sea médico general, otorrino, internista, está con la tos y no se le quita, o sea, no hay ningún tipo de infección y aquí el problema es el reflujo. Y puede haber, por ejemplo, dolor, o sea, dolor en el pecho o algo así. Sí, de los síntomas tradicionales son los que ahorita te comentaba, pero puede haber un dolor retroesternal, que es detrás del pecho, que ese hay que hacer una serie de estudios. Obviamente, primero hay que descartar que no sea de origen cardíaco, porque eso sí lo puede matar, un problema cardíaco puede matar a un paciente, un reflujo no. Entonces, si es un dolor retroesternal, hay personas que lo comentan incluso porque ya han padecido algún tipo de enfermedad cardíaca, ya sea un espasmo coronario o un infarto, es muy semejante y se asustan porque piensan que es eso. Sí, claro, claro. Pero se puede, ya con tanta ansiedad que puede generar, sienten que se les va del lado izquierdo hacia el brazo. Entonces, eso es importante primero descartar que no sea un problema cardíaco y luego ya entramos nosotros a hacer una serie de estudios y obviamente medicamentos. ¿Qué ocurre, doctor, en el embarazo que también se presenta este tema del reflujo? Aquí es básicamente, obviamente una persona que tenga reflujo previo al embarazo, pues va a ser más susceptible por el aumento de presión dentro del abdomen. Pero también hay muchas hormonas que se producen, muchos cambios hormonales que eso le dan, aparte de la náusea, el reflujo, muchos síntomas gastrointestinales. Pero puede ocurrir que una persona que está embarazada tenga presente reflujo únicamente durante su etapa de embarazo y luego continúe todo. Sí, puede presentar. Obviamente, si tiene este problema desde antes, pues tiene que tener más cuidado, ¿no? Así es, la dieta es muy importante en ellos, los hábitos alimenticios. ¿Y qué complicaciones se pueden presentar si no se cuida, si no se trata? Una de las complicaciones más importantes era lo que te había comentado, el esófago de Barrett. ¿Qué es eso? Como el esófago no puede defenderse contra el ácido, a veces se genera un cambio. En lugar de ser una mucosa, que debe ser la de esófago, se cambia a otra, que es del intestino delgado.
Ese cambio se le llama metaplasia intestinal, y eso se traduce como un esófago de Barrett. Aquí el problema es que si el estímulo sigue, el estímulo es el ácido, se puede generar en un porcentaje muy bajo, menos de un 1%, se puede generar un cáncer de esófago. Esa es de las principales complicaciones. Ahora, también puede haber, hay variantes dentro de la enfermedad por reflujo. Puede ser enfermedad por reflujo erosiva o no erosiva, una esofagitis erosiva o no erosiva. Erosiva nos referimos a la presencia de como ulceritas, son erosiones, son úlceras superficiales que se observan en el esófago, en una endoscopía. Obviamente son varios grados y dependiendo de los grados, pues es la severidad del reflujo. Ahora, también en personas, sobre todo se ve en personas de mayores de edad, se puede generar una estenosis. ¿Qué es esto? Por tanto estímulo, se genera fibrosis dentro del esófago y esa fibrosis ocasiona que se cierre el esófago, en la parte final del esófago. Y eso obviamente se va a manifestar con la presencia de que no puede pasar el alimento, es básicamente, se le atora, ahí se queda, y eso se puede manejar por endoscopía. Uno entra y hace dilataciones con unos balones especiales y se va rompiendo esa fibrosis hasta que se normaliza. ¿Qué tan frecuentes son estas enfermedades en nuestro país, doctor? La enfermedad por reflujo, Sí. digamos, yo creo que un 60-70% de la población lo puede tener. O sea, es bastante frecuente. Sí, yo checaba datos y me encontré con que un 50% y me pareció así como No, exagerado. yo digo que es más de la mitad de la consulta que se tiene. Y eso justo era lo que le iba a preguntar. Usted en su consultorio, ¿cuántas personas llegan? A lo mejor, pues sí, expresando lo que sienten y resulta que pues sí tienen un problema Sí. de reflujo que a lo mejor se puede ir agravando, ¿no? Así es. O sea, estoy hablando entre reflujo, gastritis, colitis, pues a lo mejor es un 80-90%. Va muy ligado. No, o sea, con una gastritis sí, con un problema de colitis, no, de colon irritable, no, pero es más o menos para que vean, o sea, la magnitud que tiene esto, o sea, son de las enfermedades más comunes. Más frecuentes. Sí, o sea, como hablamos de gastritis, que luego también es igual muy común decir, es que ya traigo gastritis o colitis, así, con la misma frecuencia se puede manifestar el tema del reflujo. Y hay ocasiones en que las personas se acostumbran, o sea, ya se acostumbran a vivir con un poquito de acidez, cuando comen irritantes, cuando están con un poquito más de harinas, cuando se exceden en el alimento, ellos ya saben que no se pueden acostar después de comer, de cenar, porque se les puede regresar. Eso es cierto, que muchas veces nos acostumbramos ya a lo que está viviendo nuestro cuerpo y lejos de hacer cambios o de acudir a un especialista y llevar el tratamiento adecuado para tratarlo, para estar mejor, pues ya lo adaptamos, ¿no? Ya sabemos que si voy a comer tal alimento, no sé, algo con mucho picante, ya sé que mañana voy a estar mal si tengo un problema de gastritis, por ejemplo. O si soy una persona muy estresada, también ya sé que voy a tener un problema de colitis. Así es. Como menciona, ¿no? Porque también es una de las recomendaciones, no acostarse inmediatamente después de ingerir algún alimento, sobre todo en la cena, ¿no? Sí. Y también, bueno, hay una variante en los cuales da un reflujo nocturno, son síntomas nocturnos. Empieza, o sea, de repente el paciente está dormido y se despierta tosiendo o como si se estuviera ahogando. Sí. Y eso también es importante y preguntarlo, interrogarlo para estar pendiente de eso. Sí, se cierra la garganta, ¿no? Digo, sí. A mí me ha tocado ver a una persona que justo en la noche presentó este tema de reflujo y es ahogarte y se escucha horrible. Sí, lo que pasa es que está uno acostado, se regresa el ácido, llega hasta acá, hasta la garganta, es como una desesperación aparte también por tomar aire, se provoca un espasmo hasta cierto punto para proteger la vía aérea, para que ese contenido no se vaya hacia pulmón, que puede haber bronquitis asociada al reflujo. ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctor? Y no sé si las recomendaciones podrían ser generales, o sea, no únicamente si has presentado algo de esto, que aquellas personas que nos están viendo, que nos estén escuchando puedan decir, bueno, sí, me ha pasado que de repente siento que se me regresa el alimento o que estoy acostado y lo he vivido tal cual o este dolor. ¿Qué es lo que deberíamos o qué es lo que usted recomienda? Y que se siga, porque no sé, usted es el doctor, pero somos malos pacientes en México. Sí, se automedican. Entonces, ese es el problema.
Ya cuando empiezan las complicaciones, por ejemplo, cuando un paciente, me tocó el año pasado, antepasado, un paciente de 36 años, que él ya tenía reflujo, él estaba consciente que tenía reflujo, él ya lo sabía que tenía reflujo. Tenía agruras, sentía muchas agruras, a veces tos, a veces se andaba ahogando, él estaba consciente. Cuando empezó a buscar ayuda fue cuando se empezó a atorar el alimento, ya no podía comer. Empieza con esa sensación de que se está atorando, se le conoce como disfagia, dificultad para pasar. Empieza con lo sólido, pero ya después se puede hacer a lo líquido. Y desgraciadamente, esos ya son datos de alarma. Lo importante no es llegar a esos datos de alarma. ¿Por qué? Porque eso nos los puede estar dando, en el mejor de los casos, una estenosis, pero a veces eso se debe a un cáncer ya. Y así fue en este paciente de 38 años. Ya con un cáncer, De no treinta y vivió ocho más de años, un aparte año. muy joven. No vivió más de un año después de que se le hizo el diagnóstico. Entonces, o sea, el reflujo es lo que comentábamos ahorita. Toda persona se puede acostumbrar al reflujo, hace los cambios. Pero incluso hay personas que llegan a sentir de manera ocasional reflujo, sobre todo cuando se exceden los irritantes en las Ujú. grasas, pero a lo mejor estando ellos normal, con una comida normal, dieta normal, pueden estar presentando reflujo. Tenemos pacientes que no tienen ningún síntoma de reflujo. Se les hace una endoscopía por un dolor en la boca del estómago, por otra situación, y se encuentra el esófago literalmente quemado, muy dañado, o ya con un esófago de Barrett. Entonces, hay ocasiones en las cuales no hay síntomas. Pero bueno, hay que estar alertas, digo, no automedicarse, porque a veces son dosis insuficientes, no se alcanza a disminuir la producción del ácido o es incompleto, o sea, a veces hay que dar combinación de medicamentos, tanto en la mañana como en la noche, para prevenir el reflujo nocturno y una serie de cosas. Pero bueno, los principales datos de alarma que debe tener todo paciente, digo, ya de alarma estamos hablando de que puede haber algo Ujú. serio, que tenga regurgitaciones, pero que haya sangre Ok. o que haya evacuaciones negras. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el paciente tuvo un sangrado y por eso tiene las evacuaciones negras. O ya la presencia de esta disfagia, la dificultad para deglutir, para pasar más bien el alimento, que siente que se atora hacia la parte final. O pérdida de peso. Hay pacientes que van Pérdida de perdiendo. peso. Ya la pérdida de peso, aunada con otros síntomas, por ejemplo, que se esté atorando, pues ya nos indican que se puede tratar de algo maligno. ¿Sí? Y yo creo que es importante también no minimizar, ¿no? Porque luego se normalizan mucho estas enfermedades, así como la gastritis, como la colitis, el reflujo, es algo que se escucha mucho. Entonces lo vemos como, ah, pues es que trae el reflujo, ¿no? Ah, es que trae colitis, gastritis, y no se atiende y es como lo menos, pues no, o sea, no es una enfermedad a la que le tenga que poner mucho cuidado o mucha atención, pero ya nos mencionó cuáles son las complicaciones que incluso puede llegar, o sea, a un No, cáncer, cáncer. y ya nos comentaba ese caso de ese paciente de 38 Sí. años. Entonces, creo que pues el objetivo y que justo de eso se trata pues este espacio es que nosotros podamos reconocer qué es lo que nos está ocurriendo en nuestro cuerpo y poder acudir a algún especialista. Así es, no automedicarse, porque a veces ese es el problema. Le van y le preguntan a la vecina y la vecina le dice, no, pues yo me tomé esto y me fue muy bien. Pero bueno, no todas las personas son iguales, o sea, hay que ver qué es lo que está sucediendo. No quiero decir con esto que todo paciente que tenga un reflujo se le tenga que hacer una endoscopía. Obviamente hay que dar un tratamiento. Si ya vemos que hay alguna otra cosa, pues bueno, una Se endoscopía le nos puede teme mucho a la ayudar. endoscopía, ¿no? Es más el mito que se le tiene porque nunca falta el paciente. Es que a mí me lo hicieron y estaba ¿Cómo despierto. es? La endoscopía es un procedimiento que puede durar desde 5 hasta 15 minutos. El paciente está dormido, no va a sentir nada. Normalmente se utiliza, o sea, hay un anestesiólogo, no todos lo hacen con un anestesiólogo. Yo acostumbro hasta un anestesiólogo quien se encarga de asegurarse que no va a pasar nada en la vía aérea, checando cómo está la saturación de oxígeno, checando cómo está el corazón. Entonces, él lo duerme eh, y ya, pues es entrar por la boca, es una manguera que trae una cámara. Revisamos el esófago, estómago y una parte del intestino delgado. Entonces, es importante toda la información que nos da, porque ahí con la endoscopía tenemos la opción de tomar biopsia. Si vemos una lesión, que por ejemplo un esófago de Barrett o un probable esófago de Barrett, tomamos muestras, se mandan a analizar la patología. Y obviamente, bueno, pues ya si en el estómago hay alguna otra cosa, pues también podemos tomar biopsias. O sea, en realidad la endoscopía es bastante noble. ¿Y es riesgosa la endoscopía?
con las medidas necesarias del ayuno, apoyo y que se cuente con todo. Obviamente no sabemos cómo pueda reaccionar cada paciente. Hay personas que pueden presentar alergia incluso a la anestesia. Sí, porque sí hay mucho temor, ¿no? Así es. Sí, sí hay mucho temor, pero muchas veces por ese miedo es que nos dejamos, o sea, nos dejamos enfermar y no nos tratamos. Por ignorancia muchas veces Sí. también. Pues bueno, doctor, les voy a compartir algunos datos, como ya usted ya nos mencionaba, a mí me parecía descabellado pensar que el 50% de la población en México podría presentar enfermedad por reflujo, ya nos decía el doctor Samuel que incluso hasta un 60, un 70%. La obesidad y el sedentarismo también son factores que incrementan este riesgo de padecer reflujo. Sin embargo, aparece a edades más tempranas, incluso puede aparecer en niños y en jóvenes. Esto lo advierte José Antonio Chávez Barrera, él es secretario de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y refirió también que hasta un 50% de la población adulta en nuestro país tiene reflujo y presenta síntomas una vez al mes, entre 2 y 20% presenta molestias una vez a la semana y 2% todos los días. Porque también es eso, ¿no, doctor? Que no, a lo mejor no es todos los días, sino que esporádicamente lo puedo sentir o cuando ingiero ciertos alimentos, pero de todos modos hay que poner atención. Sí, claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde lo podemos encontrar aquellas personas que tengan alguna duda que se quisiera comunicar también con usted? Pues bueno, obviamente ya aquí van a aparecer los datos del Sanatorio San José, ahí está, ahí tengo mi consultorio, normalmente martes, jueves, pero pues es previa cita y pues nada más. Así es, y para que ustedes sepan también dónde está el sanatorio, es la calle Javier Mina, número 245 Norte, en la zona centro de Gómez Palacio. El teléfono es 705-1910, los repito, 705-1910, y pues la intención es que aquí nos estemos encontrando todos los martes en punto de las 5 de la tarde en las redes sociales de Sanatorio San José. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram para que ustedes nos sigan, para que comparten esta información. Si ustedes conocen a una persona que padece reflujo, pues bueno, le pongan este video para que sepa qué medidas son las que tiene que tomar. Y bueno, las redes sociales es Sanatorio SJ para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Y agradezco muchísimo, doctor Samuel Belkotowski. Creo que al inicio no dije. Sí, es Belkotowski. Belkotowski Villa, gastroenterólogo. Así es. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Soy Lucio Olivares y nos vemos aquí en el próximo martes estará Marcela Pámanes. Dentro de 15 días nos encontramos. Muchas gracias.